Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Les saluda el pastor René desde la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo el poderoso mensaje del Señor, transmitiendo desde el Ministerio Internacional Palabra y Poder. Hoy día miércoles 17 de junio del 2026. Gloria a Dios, le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a esta transmisión. Estamos muy contentos, mis hermanos, que el Señor nos ha permitido un día más de vida, un día más para poder estar aquí este tiempo con ustedes. Así que me gozo este día, gloria a Dios, y vamos a comenzar con una alabanza. Gloria a Dios, estamos conectados con el Espíritu Santo este día. Yo sé que el Señor tiene una palabra para ti, un día de enseñanza, un día de conocimiento, un tiempo para escudriñar las Escrituras, un momento para que tú te conectes con el Señor, que el Señor te revele. Estamos estudiando el libro del profeta Daniel, un día muy especial para estudiar ese libro. Estamos el día miércoles, aleluya, un día especial que el Señor ha escogido para que entremos al estudio de la palabra del Señor. Yo estoy contento porque el Señor nos mantiene de pie, el Señor nos ha dado vida. Estoy contento por ti también que este día el Señor lo ha escogido y tú has decidido estar aquí en este lugar, porque el Señor te ha llamado, el Señor ha tocado tu puerta y has aceptado el llamado este día. Te quiero pedir que te conectes con el Espíritu este día, que te conectes estos 60 minutos que voy a estar predicando la palabra y orando por ti y por tu familia. Así que despójate de toda distracción, concéntrate y conéctate con el Señor. Amén, bendito sea su nombre. Un saludo para todas las personas que van a ver también esta transmisión en los próximos días. Yo sé que el Señor va a hablar a tu vida también y va a traer conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta enseñanza con una oración para que el Señor pueda usar mis labios para poderte traer conocimiento, para poderte traer un conocimiento. Amén. Quiero pedirte también que oremos para que el Señor abra tus sentidos espirituales, que el Señor pueda abrir tu entendimiento y que te pueda dar discernimiento conforme se vaya predicando la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amadísimo Padre, oh gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias porque usted nos ha regalado un día más de vida. Le damos gracias, Señor, porque usted ha permitido, Señor, que lleguemos hasta este momento. La honra y la gloria sea para usted, Señor, y le damos la bienvenida a esta transmisión. Le damos la bienvenida, Señor, para que, aleluya, usted se manifieste. La bienvenida, Señor, para que usted tenga la libertad, Señor. Bendito sea su nombre. Sea usted bienvenido a esta casa y a este momento, Señor, a este tiempo. Gracias, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, perdón por toda falta, por toda ofensa y por todo aquello que no haya sido de su agrado y por todo pecado, Señor, que, aleluya, que hayamos cometido. Nos presentamos delante de usted. Le pedimos, Señor, que limpie, Señor, nuestras vidas antes de predicar su palabra, Señor, y que no tenga en cuenta, Señor, aleluya, toda falta, todo aquello que no haya sido de su agrado. Presentamos las personas también que están conectadas, Señor, a través de esta plataforma. Le pido, Señor, que abra sus sentidos espirituales y que sea usted, Señor, tocando sus vidas y trayendo conocimiento de su palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, esta tarde, Señor, venimos, Señor, presentando cada una de las peticiones, cada una de las familias y cada uno, Señor, de los planes y proyectos, Señor, que estamos emprendiendo. Le pido, Señor, que este día, Padre, toda persona que haya venido cansada, toda persona que haya venido con dolencias,
Aquellas personas, Señor, que ha traído, Señor, una petición especial delante de usted, Señor, sea usted, Señor, respondiendo, Señor, y trayendo, Padre, ese gozo, trayendo esa bendición, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Gracias. Mis queridos hermanos, les voy a pedir que vayamos al libro del profeta Daniel. Vamos a estar predicando en el capítulo número 3. Oh, gloria a Dios. La semana pasada estuvimos en el capítulo 2 predicando acerca de la estatua, ¿verdad? De esa visión, de ese sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y que le fue revelado ese sueño y su interpretación al profeta Daniel después de haber estado delante de la presencia del Señor. Amén. Así que este día quiero pedirte, mi querido hermano y hermana, que vayas a la escritura. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, al capítulo número 3. Recordándote, haciéndote un breve repaso de la semana pasada, el capítulo 2, hablábamos de ese sueño que había tenido, ¿verdad? Que era una imagen, era una estatua que tenía la cabeza de oro, ¿verdad? Tenía los brazos y el pecho, dice que era de plata. Y luego estábamos hablando de la cintura, ¿verdad? Hacia abajo, que tenía bronce. Y pues abajo pues tenía pues toda la parte de lo que era el hierro, hasta los dedos que se juntaban que se mezclaban con el hierro y el barro, y que había una roca, ¿verdad? Y que venía a quebrar la estatua y que se formaba un monte. Cada una de esas representaciones de ese metal y las estructuras que estamos describiendo, decía yo que los diferentes teólogos y estudiosos, ¿verdad? Han llegado a la conclusión de que cada una de esas etapas, bendito sea su nombre, han representado los diferentes imperios gentiles a través de la historia bíblica, y que estamos en los últimos tiempos, en el cual esa roca es Cristo Jesús, esa roca que apareció y que rompió la estatua que Nabucodonosor había visto en sueño. Era esa roca. Amén. Eso fue lo que predicamos la semana pasada en el capítulo 2, y esta semana vamos a predicar la continuación. Recordemos que los días miércoles, a partir de esta hora, de las 7 de la noche, hora de Montreal, Canadá, estamos dando estas enseñanzas de los libros proféticos, libros de los profetas menores del Antiguo Testamento. Ya hemos avanzado bastante en estas enseñanzas. Estamos estudiando capítulo por capítulo, amén, para poder disfrutar y para poder tener la comprensión de lo que es los libros proféticos. Así que en este momento vamos a leer la escritura en el libro del profeta Daniel, capítulo número 3. Te voy a pedir que vayamos al versículo número 28. Amén. Bendito sea su nombre. Quiero ver quién están conectados por ahí. Gloria a Dios. No logro verlo por acá. Ok, Ana Alvarenga. Un saludo. Un fuerte abrazo. Gracias por estar conectada. Amén. Gloria a Dios. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Poderoso. Wow, cómo el rey Nabucodonosor reconoce lo que los tres varones hebreos hicieron. Reconoce, bendito sea su nombre, al Dios de estos tres varones hebreos. Para recordarte, ¿verdad?, que en el año 605, cuando comenzó el cautiverio del imperio babilónico sobre el pueblo de Dios,
fueron deportados, Daniel y sus 3 amigos. Y podemos ver que aquí estos 3 varones hebreos fueron llevados a un horno de fuego por el hecho de haberse negado a postrarse delante de la imagen que Nabucodonosor hizo aquí en este capítulo 3. Y te doy rápidamente, vamos a ir, te doy rápidamente la introducción. Amén. Y estos 3 nombres que vemos aquí no eran los originales. Estos eran nombres babilónicos. Estos nombres se les puso una vez que estos 3 varones estaban en Babilonia, se les cambió. Y el mensaje de eso era que a través de esos nombres estaban cambiándoles o tratándole de cambiar la identidad original a estos varones. Algo curioso es que Daniel no aparece en este grupo. A Daniel, bendito sea su nombre, no aparece en estos, en los 4, ¿verdad? Aquí solo aparecen 3 nombres. Te voy a explicar en unos minutos lo que investigué y lo que los diferentes teólogos, diferentes estudiosos de la Biblia investigaron los trasfondos culturales e históricos de este libro. Así que quiero pasar rápidamente, te quiero decir que esa estatua que mandó a hacer Nabucodonosor, todos llegan a una conclusión de que es una estatua de él mismo que él mandó a hacer. Él mandó a hacer una estatua de él, amén. Y esa estatua, para que tú tengas una idea, medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. O sea, estamos hablando de una imagen bien grande, una estatua muy alta. Solo para darte una idea, yo mido 1.80 metros. Entonces yo me considero 1.79 metros, y cuando me veo más o menos casi llego a la altura de una puerta normal. Y esta estatua tenía 27 metros. Amén. Así que era como 10 veces más alto de lo que soy yo. Amén. Así que en el versículo 1 da esas descripciones, y también podemos ver en el versículo 2 y 3 que Nabucodonosor manda llamar a los altos funcionarios para que vinieran a la consagración de la estatua. Recordémonos que en el capítulo 2 al profeta Daniel se le otorgó el cargo de ser el rey, no el rey, ser el jefe, ser el encargado de todos los sátrapas, que se le llamaba, que en este tiempo pues lo podemos llamar como alguien que era alguien sabio, alguien inteligente. Amén. Era el cerebro. Y pues él llegó a ser puesto como jefe de todo ese grupo después de que le reveló el sueño y lo interpretó al rey Nabucodonosor. Eso es para que conozcamos un poco de historia. Y él mandó a llamar a toda esta gente, el rey Nabucodonosor, dice a los funcionarios, a los de alto mando, traigámosles a este tiempo los diputados, los alcaldes, mandó a llamar al presidente de la república, y mandó a llamar a todos los altos funcionarios de su gabinete. Bendito sea su nombre. Allí, ¿para qué? Porque en ese tiempo, según los comentarios bíblicos que estudié, como el de Valwood, es uno de los comentarios que estudia en bastante profundidad el libro de Daniel, explicaba que esa estatua también se mandó a hacer, aparte de su orgullo y aparte de su ego que tenía Nabucodonosor, se mandó a hacer también para poder comprobar la fidelidad de los que estaban al lado de él. Por eso es que él mandó a llamar a los altos funcionarios. Recordemos que los altos funcionarios normalmente están al lado del presidente o al lado del rey en ese caso, y normalmente tienen que ser ejemplo de fidelidad al mandatario, como vemos en estos tiempos, ¿verdad? Que a la hora de la hora, como dice, se le dan vuelta al presidente. A la hora de la hora hay algunos que dicen, no, pues yo ya no estoy de acuerdo con este presidente por el hecho de haber tanta corrupción. Te estoy hablando para traerte al presente lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y pues Nabucodonosor, según estas investigaciones, dicen que se le había querido dar golpe de estado a Nabucodonosor en un momento. Y en ese golpe de estado, pues ahora él viene y hace esta imagen, y
y trae a todos los altos funcionarios para que se vengan a postrar delante de él para mostrar fidelidad a él, ¿verdad? Entonces él manda a llamar a todos los funcionarios y pues recordemos que también los 3 varones hebreos que se mencionan aquí también hacían parte del gabinete, es decir, estaban también asignados a una posición, no como Daniel, porque Daniel sí era como un jefe, como era un encargado. Pero estos 3 varones hebreos también hacían parte del gabinete. Por lo tanto, estos 3 varones hebreos también estuvieron presentes. Gloria a Dios. Voy avanzando. Versículo 4 al 5 dice que el pregonero, que es como dice en la Reina Valera, la voy a abrir acá. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Vemos ahí que había en turno un imperio, que era el imperio babilónico. Y ese imperio babilónico estaba conquistando, y había conquistado muchas naciones. Por eso se dice que en ese momento había una gran multitud de gente. Había mucha gente de todas las naciones, los cuales estaban sometidos a este rey. Y los mandó a llamar para que vinieran a postrarse. Amén. Recordemos que esa imagen representa una idolatría. Representaba algo que el rey Nabucodonosor quería mostrar a esas naciones y a esos pueblos. Quería mostrar su poderío. Quería mostrar su orgullo también. Quería mostrarse que él era el mandamás. Amén. Y lo interesante es cómo Dios se va reflejando y cómo Dios se manifiesta a través de la historia, a través de este capítulo que estoy leyendo. Quiero que sigas la línea. Mira lo que estoy explicando. El pregonero era un mensajero y el mensajero comienza a dar orden a todos, dice, de parte de Nabucodonosor, que al oír los sonidos de la bocina, la flauta, el tamboril y entre otros, que los pueblos tenían que adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. ¿Por qué de oro? Porque recordamos de que el sueño que él había tenido, dice que la cabeza de esa imagen que él había tenido en sueños era una imagen de oro, ¿no? Era una cabeza de oro. Por lo tanto, pues dijo él, pues el oro representa mi imperio. Y entonces, por lo tanto, yo mando a hacer esta estatua de oro. Muchos dicen que fue una cantidad enorme de oro para poder construir esa estatua. Y era una estatua de oro sólido. Quiere decir que no era una estatua vacía o hueca por dentro. Era de oro sólido. Dice que ese mismo horno donde metieron a los 3 varones hebreos, dicen que ese mismo horno se utilizaba para fundir metales. Por eso dicen que en ese mismo horno hay una gran posibilidad de que esa imagen fue, el oro que se usó ahí fue fundido en ese horno para poder construir la imagen. Mira, todos esos son detalles culturales e históricos que se necesita profundizar, que algunas veces la palabra del Señor no tiene datos tan puntuales. Se necesita otro tipo de investigación más profundo para poder llegar a descubrir este tipo de datos. Entonces, resulta que, gloria a Dios, los pueblos vinieron y dicen que todas las lenguas tenían que adorarlo al escuchar los sonidos de esos instrumentos. Recordemos, y me imagino ya había un grupo, pues traigámoslo, un grupo de música, y que al oír ese grupo de música y de trompetas, dice que el cuerno iba a sonar, la flauta iba a sonar, todo el mundo tenía que postrarse. Todo el mundo tenía que postrarse. Y recordemos que postrarse a una imagen también le pasó a aquel pueblo, ¿verdad? Cuando venían en el desierto, y que Aarón les ayudó a construir aquel becerro de oro. Y Jehová es celoso. Dice que no, Él es el único Dios. No nos podemos estar postrando delante de imagen, mucho menos de la imagen de un hombre como era Nabucodonosor. Y Él quería mostrar su poderío. Te quiero dar otro dato importante también, que en los tiempos antiguos, el pueblo que conquistaba a otro pueblo, en el mundo espiritual, se creía, pues eso era lo que se establecía, de que el Dios, ¿verdad?, del pueblo conquistador automáticamente conquistaba al Dios del pueblo conquistado.
¿Cómo así, pastor? Quiere decir que el pueblo babilónico tenía sus dioses. El hecho de que Babilonia venía a conquistar a Judá y venía, ¿verdad?, a invadir a todo este pueblo, automáticamente lo que se quería decir y se creía es que ese Dios de Babilonia había vencido al Dios del pueblo, al Dios del pueblo. Oh, perdón, se me cayó por acá. Wow, disculpen. Se venía venía automáticamente a conquistar al Dios de Judá. Y el pueblo de Judá, era el pueblo de Dios. O sea, estaba diciendo de que los dioses de Babilonia habían venido a conquistar al Dios Todopoderoso. Bueno, entonces vamos avanzando. Te dejo ahí. Versículo número 6 al 7 dice que el que no se postrare ante la imagen iba a ser echado a un horno de fuego. Y ese horno de fuego, bendito sea su nombre, dice que podía alcanzar hasta 1000 grados centígrados. Imagínate, es para derretir, para fundir metales. Ahí se fundía hierro, ahí se fundía oro, se fundían todos los metales. Ese fundirlo es que lo hacía líquido. Algo que es sólido, un material sólido, al calentarse, eso se derrite. Pero imagínense que el hierro o el oro se necesita tanta intensidad de calor para que se derrita. Imagínense la intensidad de ese horno. Entonces los amenaza y le dice, mire, todos ustedes los que están aquí, el que no se postre a mi imagen, pues va a ser echado al horno de fuego. Pues entonces, como diríamos, no, pues así, rey, a las buenas, como que me tengo que postrar, ¿no? Y es ahí el punto elemental de cómo los varones hebreos se niegan, a pesar de ser parte del gabinete, a ser parte de un pueblo conquistado, a ser parte de los que están sometidos, ser parte de un pueblo extranjero, y ese viene a someterlos. Ese pueblo y ese rey y esa situación viene a someterlos. Y a pesar de esa amenaza de que los iban a meter a un horno de fuego, no se dejaron doblegar. En el versículo 8 del 8 al 12 vemos como la escritura relata que dice que vinieron unos caldeos. Los caldeos son los mismos babilonios, es como el sinónimo, es lo mismo. Cuando hablamos del pueblo babilónico y los caldeos es lo mismo. Vinieron unos, dice, y vinieron a decirle al rey. Trajeron vinieron a hablar. Vamos a hablar, vinieron a chismosear. Vinieron y trajeron un chisme al rey y le dijeron, rey, hay unos varones hebreos que no se postran ante los dioses y segundo, ante tu estatua. Mire cómo es la lengua. Por eso dice en Santiago que el poder, ¿verdad? La vida y la muerte está en la lengua. Dependiendo para qué la uses. Pero estos vinieron y la usaron para venir a traer cizaña al rey. Y le vinieron a decir que había unos que no se postraban. Y según las investigaciones, el estudio que hice, dicen que estos hombres denunciaron a los varones hebreos por celos. Recordemos que estos varones hebreos ya ocupaban un cierto cargo, ¿verdad? Eran responsables de algo. Y pues recordemos que la convocatoria de los que estaban ahí eran los altos funcionarios. Entonces se entiende de que los que vinieron al rey no eran cualquiera. Fueron también altos funcionarios. Y esos altos funcionarios de cuello blanco, algunas veces pues pudieron haber tenido celo de aquellos varones extranjeros con una posición o con un cargo. ¿Y estos qué? Vienen de allá, son, podemos decir, inmigrantes o son esclavos que vinieron en un momento dado y que vinieron acá encadenados, vinieron como esclavos y que el Dios, aleluya, iba poniendo gracias y que en un momento dado se reveló un sueño, en un momento dado fueron ascendidos y eso despertó celos. En los tiempos de hoy también, de ahora, hay celos. Tal vez te vieron como esclavo, tal vez te vieron
¿verdad? No como en ese tiempo, pero tal vez te menospreciaron en un momento dado. Pero aquel que ya ha estado en un puesto y te ve que tú estás creciendo, aleluya, puede tener celo de ti. Puede decir, bueno, pero este está creciendo tan rápido. ¿Y este por qué le dan este puesto? ¿Y a este por qué le dan esto? ¿Y por qué le dan privilegios? Y como el Dios del cielo está a favor tuyo, están viendo que el Dios tuyo te está ayudando, ellos quieren venir y hacerte un daño y quieren oponerse. Y dicen, de una u otra manera vamos a impedir el crecimiento de estas personas. Y levantan cualquier falso, levantan cualquier calumnia, van a mover cosas o a decir cosas que no tienen que ir a mover. Y al final, pues bueno, a pesar de todo eso, ¿sabe qué? El rey dijo, bueno, tráiganme estos varones. ¿Quiénes son? Vamos a ver, claro que los conocía porque bueno, él sabía quiénes eran los varones hebreos que habían venido y que estaban en el gobierno. Y ahí pues en el versículo 13 al 16 vemos como Nabucodonosor pide a Sadrach, a Mesach y a Abednego que adoraran a la estatua de oro. Y resulta que, como les explicaba al inicio, solo estaban los 3 varones aquí, no estaba Daniel. Y según lo que investigué, recordemos que Daniel ocupaba un cargo como de jefe o encargado, ¿no? Y este acontecimiento de esta estatua no se estaba llevando a cabo exactamente ahí en la Babilonia central, ¿no? Recordémonos que era un imperio, pero el imperio tenía diferentes lugares, diferentes ciudades, y posiblemente esta estatua, bueno, Daniel posiblemente se había quedado allá en el palacio o se había quedado en otro lugar y no los estaba acompañando ese día. Eso es lo que investigué. Y también porque en ese lugar, bendito sea su nombre, no era exactamente en el lugar o en la capital, por decirlo así, sino que era en las afueras. Entonces, por lo tanto, había una posibilidad de que Daniel no estuviera ahí porque se había quedado en el palacio haciendo sus diligencias, ¿verdad? Y el lugar donde posiblemente, bendito sea su nombre, bueno, la Biblia dice que el lugar es Dura, se llama Dura el lugar. Digo posiblemente en el sentido de que hay unos investigadores, arqueólogos bíblicos que estudian todo lo que es arqueología bíblica, han descubierto una base grande que supuestamente ahí estaba montada esa imagen. O sea, si ponemos la arqueología bíblica, hay evidencias de que esa imagen existió, ¿verdad? Entonces, ahí en ese lugar que se llama Dura, es ahí donde se estaba llevando esa manifestación y esa adoración a esa imagen. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba Daniel? Posiblemente estaba en el palacio, posiblemente estaba haciendo otra diligencia y no los estaba acompañando esa vez. Solo estaban los 3 nada más. Amén. Y pues, como les digo, era en ese lugar que se llama Dura. Y Nabucodonosor estaba poniendo en duda, miren, al Dios que había revelado el sueño en el capítulo 2. ¿Saben por qué? Porque estos varones hebreos, bendito sea su nombre, se estaban negando a adorar esa imagen. ¿Y saben qué pasa? Ahí en el versículo 15, mire, capítulo 3, versículo 15, dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y les dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. Y mira la pregunta que les hace. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? Entonces a Nabucodonosor se le olvidó el capítulo 2, en el cual a Daniel, bendito sea su nombre, se le reveló el sueño y se lo interpretó. Y en el capítulo 2, Nabucodonosor estaba asombrado de lo que el Dios de Daniel y de los 3 varones hebreos había hecho. Pero acá se le olvidó. Aquí les viene a decir, ¿y qué Dios los va a librar? ¿Por qué? Porque él estaba muy exaltado.
Y para él ya no había otro Dios. Él ya se había puesto a un nivel de Dios. Él ya se había puesto a un nivel de Dios para que lo adoraran. Y les hace esa pregunta. Y a pesar de toda esa pregunta, los varones hebreos, me llama mucho la atención que ellos ya sabían en qué Dios habían creído. En qué Dios, aleluya, habían puesto, habían depositado sus fuerzas. En qué Dios habían depositado su esperanza. Sabían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con ellos, ¿verdad? Y en el versículo 17 al 18, los varones hebreos se niegan a adorar la estatua de oro y los dioses. Negaron todo, negaron a adorar lo que sea. Ningún Dios, mucho menos a la estatua del rey Nabucodonosor. Se negaron. Algo importante, miren, es que no dudaron estos varones del poder de Dios, pero no sabían si era la voluntad de salvarlos. Miren, oiga bien, ellos saben que tienen un Dios todopoderoso, pero pues no saben cuál es la voluntad de Dios. No saben tampoco si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, si quiere o no quiere, porque Dios es soberano. Pero independientemente de la voluntad de Dios, ellos creían e igual dijeron, no lo vamos a hacer. Amén. Al conocer tú a Dios, tú sabes que Dios es fiel. Tú sabes que Dios es poderoso, pero Él es soberano también. Y ellos vieron ahí el poder. Vieron, aleluya, lo que Dios podía hacer, pero dijeron, no nos vamos a postrar, aunque nos intimides. Y este día yo te digo, aunque Babilonia, aunque la opresión, aunque hayan amenazas, porque ellos estaban bajo amenaza. El rey les dijo, lo puede echar al fuego y póstrense, así como le dijo Satanás a Jesús. Y no. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de vivir y debemos de manifestar, independientemente de la amenaza que te esté haciendo el enemigo. Espíritu Santo, gracias. No importa la amenaza, no importa quién te esté amenazando, sean las condiciones meteorológicas, la atmósfera, sea alguien, sea un abogado, yo no sé quién te puede estar amenazando. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios te va a defender. En la resurrección me acuerdo que la resurrección dice, aunque mueran, vivirán. Imagino que ellos pensaron, bueno, nos vamos a meter al horno, no importa, métenos. Y recordémonos de esa palabra que Jesús, bendito sea su nombre, dijo, el que muera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos tenían una convicción muy grande de que iban a ser rescatados en un momento dado. Y recordamos después que Nabucodonosor en el versículo 19 dice que se enfurece contra los varones hebreos por haberse negado a adorar a los dioses y a la estatua de él. Y hay una expresión que él dice que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Pues era una expresión, dice, semítica, era una expresión. En otros pasajes de la Biblia también habla de la expresión de 7 veces, ¿no? Como dice, 7 veces cae el justo. Pues eso quiere decir como muchas veces. En este caso, pues el horno pues representaba de que lo calentaran más de lo normal. Esa era una expresión semítica. Y como dije al inicio, era un horno que podía llegar hasta los 1000 grados centígrados. Eso era para derretir a todo mundo. No importa que te calienten el horno, no importa que le suba la temperatura. Entre más le suba la temperatura, si tú estás con Dios, Dios está contigo, aunque le suban el horno, no te va a pasar nada. Aunque le suban la temperatura al horno, tú vas a ser librado del fuego. Aunque le suban el horno, yo no sé en qué momento tú sientes el fuego del horno. Tú sientes que te quema. Tú sientes la opresión. Tú sientes que todo se te viene encima. Pero más grande es el Dios en que hemos creído. Porque no he visto desamparado que mendigue pan. Ni su simiente tampoco.
No hay justo desamparado que mendigue pan. No estás desamparado. Créeme, algunas veces te puedes sentir desamparado por tus familiares, por tus amistades, por los que siempre te han acompañado. Pero el que nunca te va a desamparar se llama Jehová. Siempre va a estar contigo. Así como estuvo con estos 3 varones hebreos. Te quiero decir que en el versículo 20-23, los varones hebreos fueron echados al horno de fuego. Y dice que mandaron unos hombres grandísimos y los tomaron como para decir que no se vayan a escapar. Bendito sea su nombre. Y resulta que dicen que estos varones que fueron a echar a los varones hebreos fueron ellos los primeros que murieron. Era tan caliente, era tan alta la temperatura que había que las lenguas de fuego salían para arriba. Y dice que se murieron los que llevaron a esos muchachos. Y en el versículo 24 al 25, algo poderoso. Dice que Nabucodonosor, en medio de las llamas, dice que ve cuatro varones en lugar de 3. Eran 3 los que metieron al horno, pero vio a uno más. Y dice que tenía como aspecto a hijos, como aspecto a hijos de los dioses. Como para decir, era una imagen, era una figura no humana. Era algo extraordinario, me imagino lo que estaba viendo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice ahí, bendito sea su nombre. Y ahí hay mucho debate, algunos dicen que fue esto, otros dicen que fue otro. Pero te estoy dando un mensaje cristocéntrico y la mayoría de los comentaristas bíblicos llegan a la conclusión de que el que se presentó allí fue Jesús. Bendito sea su nombre. Dice que es la representación que está ahí. Es la representación de Jesús. En la King James Version, en Daniel 23, versículo 25, dice en inglés que era como hijo de los dioses. Dice en inglés, he answered and said, see, I see 4 men loose, walking in the middle of the fire, and they have not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Repito, and the form of the 4th, y la forma del cuarto, dice, and the form of the 4th is like the Son of the God. Is like the Son of God. Es como el Hijo de Dios, dice la King James Version. Y el Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús. Amén, gloria a Dios. Eso lo dice la King James Version. Así que Nabucodonosor, bendito sea su nombre, y todos llegan a los comentaristas, llegan a una conclusión de que el que se presentó en medio de esos 3 varones hebreos es Jesús. Por allí otros dicen que fue el arcángel Gabriel, y en fin, en el Talmud ellos dicen eso, los judíos, pero yo te estoy diciendo que el que se representó, puedo entrar en detalle a explicarte, decirte que por qué y de dónde salen esas conclusiones, desde el original es hebreo y todo, pero te quiero dar el resumen de todos los comentaristas que leí, de las diferentes investigaciones que hice, llegamos a la conclusión. Y ellos llegan a la conclusión de que el que se presentó ahí es Jesús. Y te quiero decir algo. Voy avanzando y voy terminando. Te he resumido y te he hablado rápidamente todo el pasaje de Daniel 3. Te quiero decir que en Isaías 43, versículo 2, dice algo. Repito, Isaías 43, versículo 2 dice algo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, grábese eso, oiga bien, cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá ante ti. Dicen que los varones hebreos, pero ni el pelo se les quemó, ni los trapos que llevaban. Nada, salieron intactos. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero usted sabe lo que decía Isaías aquí. Que cuando pases por el fuego no te quemarás y ni la llama arderá en ti. Ellos conocían muy bien esa palabra. Isaías, tenían que haberla leído, tenían que haberla conocido y la creyeron. Porque dijeron, bueno, nos van a echar al horno de fuego, pero nos acordamos del profeta Isaías que dijo que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Pero muchos de nosotros hoy, bendito sea su nombre, si nos dijeran que nos van a echar a un horno de fuego, yo no sé cuántos quedaríamos de pie. O cuántos estaríamos dispuestos a pasar por ahí. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a creer lo que dijo Isaías cuando dijo que aunque pasaras por el fuego no te quemarías? Te hago esa pregunta, pero te quiero decir que así como estuvo Dios con los 3 varones hebreos, así como estuvo Jesús en medio de ellos y que los rescató, y que ni el pelo y ni la ropa que metieron se quemó un poquito. Aleluya, así también está contigo. Porque Él no cambia, Él no ha cambiado ni cambiará. El fuego, el horno puede representar diferentes situaciones, circunstancias en tu vida. Nabucodonosor pueden representar en este tiempo diferentes amenazas, diferentes cosas que te amenazan en tu vida. Pero aún así, te digo, no te doblegues. No te pongas a adorar, no te pongas a adorar otras imágenes. No caigas en idolatría, no caigas en algo distinto que no sea tu único Dios. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor les dice a ellos hijos del Dios Altísimo. Ahora sí reconoce. Les dice hijos del Dios Altísimo. Y hace unos versículos atrás les hizo la pregunta: ¿qué Dios los va a rescatar o qué Dios los va a salvar de mí? Dios le está mostrando a Nabucodonosor y le está diciendo: mira, papito, yo soy el Dios de dioses, yo soy el Rey de reyes, Señor de señores, para que entiendas de que Dios te defiende. Porque en ese momento ellos no defendieron a nada, ni tan siquiera dijeron, aleluya, Espíritu Santo. No se pusieron a discutir con Nabucodonosor, simplemente le dijeron: nosotros tenemos un Dios que sabemos que nos va a rescatar de allí. De ahí lo demás, yo se lo dejo a Dios. Este día yo te digo, tú solamente dile a esa opresión: yo tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe. De ahí lo demás, Él se encarga. Espíritu Santo, háblale y pídele al Señor este día que aunque pases por el fuego, que aunque pases por las llamas, que aunque calienten el horno 7 veces, te dé la fortaleza, te dé la certeza, te dé la convicción y te dé la fe de estos 3 varones hebreos. No me gusta decirles mucho Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe por qué? Porque son nombres babilónicos. Que esos nombres no significan cosa buena. Por eso me gusta hablarle mejor de los nombres originales. Porque Sadrach, Mesach y Abednego son nombres babilónicos. Dice, la Biblia lo dice, los nombres, pero cuando me hablo de ellos, yo hablo mejor de los nombres. Bendito sea su nombre, Misael. El segundo nombre era Ananías y el tercero Azarías, si no me equivoco, ¿verdad? Misael, Ananías y Azarías. Esos eran los nombres hebreos originales de ellos. Pero al llegar a Babilonia, a cada uno se le cambió el nombre. A uno se le puso Sadrach, a otro le puso Abednego. Mesach era otro, pues son nombres babilónicos. Que no, yo lo expliqué en el capítulo 1, que esos nombres son nombres babilónicos. Entonces yo este día te quiero mencionar y hablar mejor, referirme a estos 3 varones hebreos con esos nombres originales. Y te quiero decir que bendito sea su nombre. Voy terminando. Gloria a Dios, que Nabucodonosor en este punto ya él sí les dice hijos del Dios Altísimo. La cosa es que Nabucodonosor nunca puso al Dios de
de estos tres varones como el Dios number one. Nunca lo puso. Nunca lo puso como el Dios único. No. Les dijo hijos del Dios Altísimo, pero en su corazón, y él siguió viviendo en idolatría, siguió viviendo con muchos dioses, pero pues nunca puso a Dios así como en el número uno. Y entonces en el versículo 27, los altos funcionarios se admiraron, los que estaban ahí, al ver que el fuego no les hizo nada a los varones hebreos. Todos se quedaron asustados. Imagínense, wow, ¿cómo es posible? Metieron a estos hombres allí al horno y no les pasó nada. Son unas cosas sobrenaturales. Son cosas sobrenaturales. Pero yo soy testigo de cosas sobrenaturales también. Tal vez no sea Ananías, tal vez no sea Misael, tal vez no sea Azarías, pero han habido momentos que Dios nos ha librado de la muerte, que Dios nos ha librado de situaciones que pueden representar ese horno que algunas veces creemos que fue algo natural, de que ibas caminando por una calle y el carro pasó al lado tuyo y no te tocó, que en un accidente el único que salió ileso fuiste tú, que el único hombre que quedó vivo en aquel accidente allá en la India, si no me equivoco, fue un hombre de un asiento que hasta fue muy famoso. Y ese hombre quedó allí vivo, una sola persona dentro de ese avión. Todavía hay hornos de fuego, todavía hay hornos, hay situaciones en las que Dios interviene, pero estamos tan acostumbrados de que Dios intervenga en nuestras vidas que ahora ya no le queremos llamar milagro. Que ahora ya lo vemos como algo normal. No, no es normal. Te quiero decir que es Dios mismo haciéndote recordar que muchas veces has estado en el horno de fuego y te lo han calentado y aún así has salido ileso. Y algunas veces, ¿sabes por qué no sales ileso? Porque algunas veces el pecado, bendito sea su nombre, has estado en pecado y las consecuencias algunas veces, no algunas, las consecuencias tienes que pagarlas. Tienes que pasar por consecuencias. Y algunas veces dices, no, pero pues no salí tan ileso como tal, pero es que hay consecuencias de pecado. Pero igual Dios intervino. Intervino y no te pasó más que la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Siempre hay rasguños, siempre hay heridas. Por eso cuando yo estuve en Kansas City hace 2 años, vi a predicar a Daddy Yankee y algo que él decía, él trajo un mensaje del hijo pródigo y él decía que siempre hay marcas, te quedan marcas, un tatuaje, una herida, marcas que te quedan para tú poder decir, mira, esta es la marca que me quedó del pecado, esta es la marca que me dejó el enemigo, pero a pesar de esa marca quedó una cicatriz. Y esas cicatrices te recuerdan, ¿sabes qué te recuerdan? De que Dios te rescató. Que esa cicatriz te quedó ahí, pero no te pudo vencer. Las cicatrices quedan, pero solo es para que te recuerdes de que hubo un Dios todopoderoso que te libró. Amén. Algunas veces pueden haber cicatrices en tu corazón, cicatrices en tu cuerpo, cicatrices físicas, pero te recuerdan nada más el poder de Dios. Te recuerdan nada más lo que Dios hizo por ti. Y es importante algunas veces tener cicatrices para que cuando la gente te vea, te digan qué pasó. Y cuando te preguntan, tú tengas una puerta abierta para poder hablar del poder de Dios. Para poder hablar y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Espíritu Santo, gracias. Te quiero decir este día que Nabucodonosor exaltó y bendijo al Dios de los 3 varones hebreos. Y dijo y declaró y dio un edicto de muerte a todo aquel que blasfemara en contra del Dios de los hebreos. Llegó a ese punto, a poner un edicto de muerte sobre todo aquel o aquella persona que blasfemara en contra del Dios de los 3 varones hebreos. Bendito sea su nombre. En el versículo 28 dice que Nabucodonosor vio a ese cuarto personaje como un ángel. Dios estaba mostrando que Él era el Dios verdadero
y que era más grande que todos los dioses de Babilonia. Como te expliqué al inicio, cuando un pueblo conquistaba a otro, en el mundo espiritual se creía de que el Dios del pueblo que conquistaba era más grande del pueblo que el Dios del pueblo conquistado. Y aquí Dios le estaba mostrando. Por eso todos los funcionarios se quedaron, oh my God, ¿quién es este Dios que puede hacer esto? Porque quería dejar plasmado Dios que Él era el único y todopoderoso que lo podía hacer, que no hay otro y que no va a haber otro nunca como Él. Voy terminando. Después de haber pasado la prueba, los 3 varones hebreos fueron promovidos a puestos más altos en el gobierno. ¿Qué te quiero decir? La prueba te va a subir de escalón. La prueba te va a subir de rango. Prepárate. Prepárate, pastor, prepárate, pastora, prepárate, siervo, prepárate, sierva, prepárate, hombre y mujer de Dios, que cuando tú pases la prueba del horno, el escalón, el nivel espiritual, aleluya, te lo van a subir, aleluya, porque el horno, oh, aleluya, representa un nivel y que cuando tú superes el horno, tú vas a subir de nivel en el mundo espiritual. Cuando logres salir del horno, te van a subir de escalón, te van a subir de rango, te van a subir, aleluya, te van a poner una barra de coronel, te van a poner una barra de capitán. Si eras un soldado raso, vas a subir a ser jefe, vas a subir en el mundo espiritual, aleluya, se te va a respetar en el mundo espiritual. Namán, Soqueya, Namaya, se metió Jehová. He estado predicando tranquilo y con enseñanza, aleluya. Pero me viene eso. Mire que los varones hebreos dice que al pasar la prueba se le subió de puesto, se puso en otro nivel, aleluya. Si has estado en un nivel, aleluya. Espíritu Santo, cuando tú salgas de ese horno, mire, prepárate, mujer y hombre de Dios. Prepárate, que a medida vas subiendo pruebas, vas pasando escalones y vamos escalando peldaños. Los peldaños no se suben así fácil. Los escalones no se suben fácil en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay que pasar por el horno. Hay que permitir que se te suba el horno a 1000 grados centígrados. Hay que pasar por ese horno para que la piel, para que todo, aleluya, la carne se queme. Y que cuando salga de ese horno, aleluya, Espíritu Santo, no haya nada ni nadie que te pueda botar. No hay nada ni nadie que te pueda, aleluya, detener para que tú subas de nivel. Esto se trata de subir de nivel, pero tienes que pasar por el horno, tienes que pasar por el fuego, tienes que pasar por la llama, tienes que pasar por la candela, que sientas la presión, que sientas el calor, pero al salir de allí ya no vas a estar en el mismo nivel. Ya no vas a estar en la misma posición que estabas. Sama, Kendari, Bakaya. Por eso los 3 varones hebreos sabían que al salir de ese horno, aleluya, ellos no iban a estar en el mismo lugar. Por eso imagínense la impresión, imagínense lo que los sátrapas y los sabios y todos los que estaban ahí, los altos funcionarios, cómo los vieron ahora a estos hombres, cómo vieron salir a estos varones hebreos de ese fuego. ¿Qué es lo que pensaron? Dijeron, Padre, que Dios está con ellos. Te van a subir de nivel. El horno te sube de nivel. El horno, repito, el horno te sube de nivel. Espíritu Santo, cuando tú has vencido batallas, tú dices, yo ya pasé por esa. ¿A cuánto nos ha pasado? Ah, sí, yo ya pasé por eso. Ah, eso ya me sucedió a mí. La segunda vez que te llega, ¿verdad? Que tú sientes como una coraza. Tú sientes como que, bueno, pásenme otra vez eso. ¿Por qué? Porque ya lo viviste una vez. Por eso te digo, vas a subir de nivel. Vas a subir de nivel. Utiliza el fuego, utiliza el horno para que te suban de rango. Prepárate que te ponen las barras de coronel. Prepárate que te ponen las barras de capitán. Prepárate, Jonathan, que te pongan las barras de sargento.
Prepárate de que te pongan los rangos. En el mundo espiritual es como el ejército, es como los militares. Los militares no pueden pasar de soldado raso comiendo pupusas todos los días. Tienen que hacer 100 push-ups, tienen que hacer 200 tiburones, tienen que correr 300 veces alrededor de la cancha, tienen que tirarlos no sé de cuántos metros de altura, tienen que tirarlos amarrados, tienen que pasar por un montón de pruebas para ser tú un soldado, un tesón. Un soldado especializado en tropas, ¿cómo se llama? Tropas especializadas en operaciones nocturnas. Un tesón. Lo tiran en una montaña y en una montaña solamente le dan una brújula y le dicen a tal día te venimos a recoger y a tal hora. Y el tesón en medio de la montaña tiene que andar buscando qué comer, cómo salir adelante, porque el día que llega y la hora que llegan a buscarlo, y si él no está en ese lugar allí, o posiblemente se lo come una serpiente, lo pica una serpiente, o se lo come un tigre o lo que sea en la montaña. Ahí se quedó. Por eso el tesón, le llaman tesón y le ponen aquí tesón, mire. ¿Por qué? Porque pasó por una prueba. El tesón no se gana nada más. Ay, póngamelo aquí porque yo soy bonito, porque le caigo bien al capitán, póngame tesón aquí. No. Si tú quieres ser tesón en el mundo espiritual, tienes que pasar por situaciones difíciles. Tienes que pasar la prueba, tienes que pasar, aleluya, como pasaron los 3 varones hebreos. Y te quiero decir, ya para terminar, en el nombre poderoso de Jesús este día, quiero orar por ti y quiero decirte 4 puntos que estos varones hebreos nos enseñan. La fidelidad incondicional a Dios. Una fidelidad. Yo no sé cuántas veces tu fidelidad a Dios ha sido puesta a prueba. En pequeños detalles, la fidelidad a Dios se pone a pruebas. Y algunas veces es una fidelidad. Porque la fidelidad enfrente de todo el mundo, podemos hacer el esfuerzo de vernos y mostrarnos fieles a Dios, fieles a Dios, perdón la palabra, fieles a Dios. Pero ¿dónde se prueba la fidelidad? Donde nadie te ve. Enfrente de todo el mundo, podemos ser buenas personas y podemos ser fieles a Dios. Delante de todo el mundo, podemos ser buenos cristianos. Delante de todo el mundo, podemos decir que somos fieles. Pero ¿sabes dónde se muestra la fidelidad? Cuando tú estás a solas. Cuando nadie sabe. Cuando hay una oferta para ti. Y nadie te ve. Y dice, el único que me está viendo es Dios. Pero el hombre no me ve. Y tú crees. Ahí Dios prueba tu fidelidad. Ahí prueba si eres fiel a Él o no. Estos varones hebreos no dijeron, métannos al horno de fuego para fingir fidelidad a Dios. No, ellos sabían que los iban a meter. Los vieran o no los vieran, ellos garantizaron la fidelidad a Dios. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué tan fiel a Dios eres? Creemos que no nos ve nadie, pero Dios sí. Dios sí. Y sabes que Dios premia la fidelidad en el secreto. La fidelidad que tú tuviste a Él en el secreto, más que la que das en el público. En el público podemos ser muy buenos. Enfrente de todos podemos ser muy buenos. Nunca haces algo incorrecto delante de la gente, pero cuando estás a solas y y el enemigo te hace una oferta y tú dices, bueno, yo creo que lo voy a hacer, lo voy a aceptar por X o Y razón. Y dice Dios, ok, hazlo, pero no hay fidelidad. Otra cosa que vemos es la unidad entre ellos. Cualquiera hubiera dicho, no, vete tú, Misael, que te tiren a ti al horno. Pero ¿sabe qué? Los 3 entraron al horno. Los 3. La unidad como fortaleza es algo que debemos de aprender. Y es algo que nosotros, como iglesia, debemos de practicar. Debemos de estar en el mismo espíritu y en unidad. Los 3 varones fueron metidos. Los 3 tuvieron valentía. Uno hubiera dicho, oh, no, esta no es conmigo. Que te tiren a ti, Misael. No, Ananías, no, yo me voy para allá. No, eso no. Pero ¿sabes qué?
los tres estuvieron de acuerdo y a los tres los echaron. Me imagino que en un momento dado, tal vez uno pudo haberse negado y le hubiera dicho, no, mira, a mí no me metan o mátenme a mí primero, o hubiera hecho cualquier cosa. Pero no, los tres fueron. Unidad, los tres. Los tres estaban dentro. Se mantuvieron firmes y unidos. ¿Y sabes qué también? Se negaron los tres, se pusieron de acuerdo a negarse. Porque uno hubiera dicho, pues no, pues yo me voy a postrar y así evito ir al horno. Pero no. Ninguno le dio la espalda al otro. No se debilitaron y mantuvieron la misma convicción los tres y la misma postura. Pero hay momentos que es necesario que el horno de fuego se encienda y se pone a prueba. Porque es necesario, dice la palabra, que hayan disensiones entre ustedes y que por medio de las disensiones se van a reconocer los que son aprobados, dice Corintios. Porque cuando tú has sido fiel, no importa lo que sea, y has estado unido, tú no te vas a dar vuelta. Como decimos en Honduras, te le diste vuelta en lo parejo. Como dice, en lo rectecito, en lo que estaba limpio, ahí te echaste para atrás. Una vez dijiste, estoy contigo, y en un momento dado dijiste, no, ya no estoy contigo, te echaste para atrás. Los tres estuvieron convencidos y los tres dijeron, no nos vamos a doblegar. No nos vamos a postrar delante de Nabucodonosor. No nos vamos a postrar delante de esta presión. Y se mantuvieron firmes. Los tres en la misma postura y no se echaron para atrás. Pero a veces hay situaciones donde es necesario que se ponga esa prueba y hay alguno que va a salir corriendo. Hay alguno que se va a echar para atrás. Y solamente va a quedar el que ha sido fiel y verdadero. El que ha sido fiel y verdadero es el que va a quedar. Los demás salen corriendo. Pero es necesario que el horno se encienda para probar lo verdadero. Por eso dicen que el oro es pasado por el fuego para ver que si es verdadero o no. Los verdaderos son necesarios que pasemos por el horno. Porque es ahí donde nos vamos a probar si somos verdaderos o no. Te quiero decir otro punto, la presencia protectora de Dios. El poder de Jehová no estaba restringido y opera libremente en todo el mundo. Estuvo ahí con ellos. Dios está en nuestras situaciones más peligrosas, más difíciles. Dios está con nosotros. Te quiero decir también, oh bendito sea su nombre, que el Dios único y verdadero es Jehová. Porque así como se rió y como hizo la pregunta a Nabucodonosor, ¿qué Dios los va a librar? Díganme ahora qué Dios los va a librar de mí, sarcásticamente haciendo esa pregunta. Y Dios se lo demostró, rescatándolos, sin que les quemaran pero ni una puntita del cabello. Como quien dice, le cerró la boca a Nabucodonosor. Y dejó bien claro que Él es el Todopoderoso, que Él es el Shaddai. Y esta es una reflexión que nosotros debemos de guardar de estos tres varones hebreos. Debemos de guardar también que ese horno algunas veces se te enciende, pero ese horno te va a probar de qué metal estás hecho. Te van a probar si eres de oro, si eres de bronce, si eres de plata, si eres de hierro, o si eres de lata, o si eres simplemente hecho de un material muy frágil. El horno te va a probar de qué estás hecho. Así que no te asustes cuando le suban la temperatura al horno. ¿Sabes qué? Te están probando de qué metal estás hecho. ¿De qué estás hecho hoy? ¿Eres de aquellos que inmediatamente que se le viene una prueba, pues ya no voy más a la iglesia? ¿Eres de aquellos de que cuando viene una situación difícil, pues bueno, ya no le hablo al pastor, ya no le hablo al otro ni al otro y me alejo de los hermanos? ¿Eres de aquella que cuando hace falta pan en la casa, pues ya no oras? Y dices, pues mejor me regreso al mundo porque en el mundo estaba mejor.
Es de aquel que se frustra o se entristece cuando llega la prueba. Has cambiado mi lamento en baile. Es fácil cantarlo, ¿no? Cambiar el lamento en baile. No es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil adorar en medio de la dificultad. No es fácil creerle a Dios en los momentos difíciles, en los momentos en que uno dice, wow, estoy amenazado, estoy bajo prueba, estoy bajo presión, estoy que ya no aguanto, estoy que a un punto de que me levanten de la camisa y me metan al horno. Ay, mis hermanos, pero acuérdate de Isaías, que aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Es que acuérdate de ese versículo. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Acuérdate de eso. Acuérdate. Yo me acordé un día de eso. Me acordé que había un Dios y clamé. Tuve mis consecuencias, pero el Señor me libró del horno. Muchas veces me ha librado el Señor del horno, por eso te lo estoy predicando. Y cuando lo estudié este mensaje, me trajo memoria muchas veces que el horno se ha subido de temperatura. Y te lo calientan, pero a un punto donde tú dices, wow, ¿hasta dónde voy a aguantar? ¿Hasta dónde me voy a comenzar a derretir? Porque el horno que tenía Nabucodonosor ahí era para fundir metales. Y los metales son duros, pero hay unos que son más resistentes que otros. Hay unos metales que se funden o se convierten en líquido a 400 grados. Hay otros metales que se comienzan a derretir a 700. O sea, son más duros, más sólidos. Hay otros metales que se comienzan a derretir a otra temperatura más alta. ¿De cuál de esos eres tú? O sea, o nos derretimos con solo que nos pongan una vela en los dedos, una candelita, y ¡ay, ya me derretí, ya estuvo, ya no más! Por eso te digo, el horno te va a probar de qué estás hecho. Los varones hebreos verdaderamente estaban hechos de un material muy duro. Pero más que eso, la fe, la fidelidad y la protección del Señor con nosotros. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Así que yo termino este día con esta enseñanza, amén. La estatua de Nabucodonosor que este hombre hizo para que se postran delante de él, los 3 varones hebreos. Sigue escudriñando la escritura, sigue estudiando, sigue en comunión con el Señor, que el Espíritu Santo te siga guiando. Quiero orar por ti esta tarde, bendito sea su nombre. Recuerda que cuando tú salgas del horno, que cuando tú salgas de esa prueba, tú vas a subir de escalón, tú vas a subir de rango. Aleluya. Ponte alegre, alégrate, que cuando la prueba se acabe, que cuando el fuego se acabe, ese horno que te están pasando, prepárate a recibir el galardón, prepárate a recibir ese nivel, aleluya, en el mundo espiritual. Esto es de rangos, esto es de rangos. Amadísimo Padre, yo oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por toda aquella persona que se conectó este día. Oro, Señor, por todo pastor y toda pastora, Señor, por todo siervo, Padre, por toda persona, Padre, que está aquí, Señor, reunida. Yo oro, Señor, para que ese horno, Padre, que se ha calentado, que ha subido tan alta la temperatura, que ha subido hasta 900, 1000 grados centígrados, Señor. Le pido, Señor, que les dé resistencia, que les dé fortaleza, que cuando salgan de ese fuego, Señor, y de ese horno, Padre, ese galardón, Señor, sea puesto en ellos. Que su nivel, Señor, en el mundo espiritual, Señor, sea, aleluya, más alto. Que tengan toda la autoridad, Padre, para reprender todo principado, Señor, todo espíritu de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, he predicado su palabra, he enseñado, Señor, la palabra. Aleluya. Le pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya quedado sembrado en el corazón de las personas y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Le pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que despierte, Señor, el hambre, que despierte, Señor, la sed por usted, Señor, a través de esta palabra.
Que despierte, Señor, el deseo, Señor, de poder escudriñar las Escrituras y el deseo también, Señor, de poder enseñar a otros en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por toda persona, Padre, que ha venido, Señor, que tal vez el horno de fuego es una enfermedad. Aleluya. Hay momentos, Señor, que van al médico y le diagnostican algo y luego le diagnostican otro y luego le diagnostican otra enfermedad. Y el horno, Señor, lo calientan, aleluya, a un punto de desesperación. Pero como dice en Isaías, Señor, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. En el nombre de Jesús, yo oro, Padre, Espíritu Santo, para que esas personas, Padre, sean sanadas y que toda prueba y toda malicia del enemigo, Señor, sea quitada de sus vidas. Declaro unción, declaro sanidad sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aunque te calienten el horno, no veas para atrás. Las cosas viejas quedaron atrás. Sigue adelante. Recuérdate de los 3 varones hebreos metidos en ese horno. Puede haber celos contra ti. Le fueron a decir al rey, mire, esos 3 hombres que están allá no se postran ante los dioses ni ante tu imagen. Por celos los fueron a poner en mal y fueron a delatarlos. Eso es parte también del horno. Que aceptes críticas, no importa, deja que hable. No importa, que el Señor te va a defender. Porque a veces hay levantamientos y hay críticas injustificables. Levantamientos que tú dices, wow, pero ¿y esto por qué? No te vas a dar respuesta. Hay levantamientos del enemigo. O simplemente hay situaciones también que te van a hacer que pases por el fuego para ver cómo tú reaccionas. Dice que cómo tú vas a saber que eres paciente si no te llega una situación que te quite la paciencia. ¿Cómo vas a saber que tú eres de hierro o que eres de plata si tú nunca has pasado por el horno? ¿Cómo tú vas a saber que hay un Dios que sana si tú nunca has pasado, bendito sea su nombre, por una enfermedad o has visto a una persona sanarse? ¿Cómo? Necesitamos ver eso para que se manifieste el poder de Dios. Necesitamos saber que tenemos un Jehová Jireh. ¿Y cómo lo vemos? Cuando hay necesidad. Cuando el único que provee en tu vida es Él. Y para que tú pases por eso, necesitas estar en un momento, ¿sabes cómo? Negativo en tu cuenta. Hay momentos que no estás en cero, sino que estás en negativo. Quiere decir que algunas veces no es que no tengas, sino que ya estás debiendo lo que vas a recibir. Algunas veces necesitas andar solamente los $3.75 en tu bolsa. Los $3.75 en tu bolsa para pagar el autobús o el metro. Pastor, de verdad, ¿sí? Sí. Y en esos momentos vienes, tú dices, $3.75 ando en la bolsa. Y de pronto te encuentras $20 tirados en la calle. O alguien viene y se te acerca y te regala 50. O alguien viene y te regala la comida. Yo no sé, cualquier cosa se dio y tú dices, Dios mío, pero solo tenía $3.75 en mi bolsa. Tienes que pasar por esa situación para que tú puedas hablar de Jehová Jireh, de Jehová el proveedor. Por eso, a veces hay cosas temporales que son necesarias para que tú manifiestes, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y que tú puedas ser testigo y puedas dar testimonio del Dios que tú y yo servimos. Pero ante todo eso, no pierdas la fe, no pierdas el enfoque, no dobles tus rodillas a Baal, no dobles tus rodillas a Nabucodonosor, ni a la estatua, ni a las ofertas que te hace Satanás, ni a las ofertas que te hace el mundo. Mantén tu fidelidad. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Descansen y vayan todos en paz. Saludos. Se le anuncia que este próximo domingo, bendito sea su nombre, a
a las 2 de la tarde, tendremos un poderoso evento, una campaña evangelística, un poderoso mensaje traído desde República Dominicana. Amén. A las 2 de la tarde tenemos al grupo Altar de nuestros pastores, ¿verdad? Hermanos, amigos, pastores Leiva, allá en la ciudad de Huntington, a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Montreal. Si tú puedes ir a este lugar, yo te invito personalmente. Publicamos el flyer en nuestra plataforma, el Facebook. Si tú le puedes dar compartir, si tú conoces otra gente, otras personas, no dudes en invitarlo, que el Señor tiene algo para ti. Puedes venir a la iglesia, sos bienvenido al 33 Rue Prince en la ciudad de Huntington. Acordémonos que estamos en tiempos finales y estamos en tiempo de avivamiento. Y un avivamiento se necesita llevarse a todos los confines de la tierra. Necesitamos llevar la palabra y el evangelio a todos los lugares. No solamente Brossard, no solamente Laval, no solamente Montreal, no solamente Vancouver, las grandes ciudades. También se necesita ir a todos los lugares de Canadá. Estamos en tiempo de avivamiento. Y el avivamiento es que hay un pueblo unido, un pueblo que hable de Cristo, no solamente en Montreal, sino que en todo Canadá. Y el avivamiento no se va a provocar él solo, se necesita que tú y yo lo vayamos a provocar. El Señor está aquí, está respaldando, pero necesitan hombres y mujeres que nos movamos, hombres y mujeres que llevemos una visión, hombres y mujeres que seamos carbones encendidos para que podamos encender a otros. El avivamiento significa que estemos encendidos, no que otro esté encendido. No que el pastor esté encendido, no que el diácono esté encendido, no que el profeta esté encendido, sino que tú también estés encendido. Todos necesitamos estar encendidos para poder encender a todos. Ese es el problema. Me estoy alargando un poquito, pero hay un problema en la iglesia. Que queremos un avivamiento, pero no queremos estar encendidos nosotros. Que se encienda el profeta, que se encienda el pastor, que se enciendan los líderes, que se enciendan los encargados de las iglesias. Mi hermano y mi hermana, id por todo el mundo y predicar el evangelio, dice la Biblia. Tiempos finales, no es para mí ni solamente para los profetas, tiempos finales para el mundo entero. Así que tú también eres parte de eso. Eres parte de un avivamiento, eres parte de poder hacer algo. Y necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia, necesitamos de que tú te muevas, necesitamos de que tú hagas algo también para el reino, para que nosotros podamos avanzar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Es tiempo de avanzar. Y este domingo a las 2 de la tarde tendremos, bendito sea su nombre, al pastor, bendito sea. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. Le doy vuelta aquí a la Francisco Rodríguez, ¿no? El pastor Francisco Rodríguez. Si es que yo solo lo conozco por Pastor Yorkie, es nuestro amigo. Él va a estar por acá en Montreal. Creo que va a estar ubicado en Brossard, pero él va a tener varios servicios. Y el Día del Padre estaremos, este domingo, ¿verdad? Estaremos celebrando el Día del Padre allá en Huntington. Y gracias al pastor, ¿verdad? Que aceptó la invitación, y él también nos dijo que iba a estar por acá, y él abrió su agenda. Y gracias al pastor, ¿verdad? De que va a colaborar con nosotros. Y también a los pastores Leiva y al grupo Altar, verdaderamente un agradecimiento muy grande. De compartir con nosotros y ayudarnos. Estamos aquí para ayudarnos. Hermano y hermano, te repito, el domingo a las 2 de la tarde, no te pierdas esta cita, y estaremos dando próximamente noticias también de algo maravilloso que se viene en los próximos meses. Prepárate
Prepárate porque hay eventos y hay cosas maravillosas que tenemos planeadas. Hay cosas grandes, tremendas que tenemos en las próximas semanas, próximos meses. Y quiero que tú seas parte de ese avivamiento. Que seas parte de lo que estamos preparando para que el reino de Dios sea sonado y escuchado aquí. Aleluya. Cristo vive, Cristo para Canadá. Amén. Así que dale compartir a las redes si tú tienes, agrégate o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Queremos llegar a los 50 suscriptores para poder transmitir también desde nuestra plataforma de YouTube, de nuestro canal de YouTube, para que podamos, ¿verdad?, expandir estos mensajes, que no se quede solamente entre nosotros 4, 5 o 10, sino que esto se expanda porque es palabra de Dios. No es palabra de René, ni palabra de Claudia, ni palabra de los pastores. Es palabra de Dios lo que se predica. Amén. Así que te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu apoyo y recordándote siempre también toda ayuda, como sea lo que tú quieras ayudar, colaborar con tu ayuda, no importa tu aporte, como sea, estamos con los brazos abiertos y las puertas abiertas aquí en esta iglesia cuando tú quieras colaborar, contribuir con nosotros. Amén. Así que bueno, muy buenas tardes. Así que Dios me los bendiga y fue un placer haber estado con ustedes. Se les quiere mucho. Pastor René Dubón, René Izaguirre Dubón. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.